¿Alguna vez has sentido que las deudas te están ahogando y no ves salida? Te esfuerzas, oras, pero parece que nada cambia. ¿Te imaginas si te dijera que la Biblia no es solo un libro espiritual, sino un manual práctico para tus finanzas? Yo estuve en ese lugar de desesperación, hasta que descubrí algo que cambió mi vida. A través de las enseñanzas de la Biblia, encontré 10 claves de sabiduría financiera que no solo me ayudaron a salir de las deudas, sino que multiplicaron mis ingresos de forma inesperada. Hoy te invito a descubrir cómo estos principios bíblicos pueden transformar tu situación financiera también. Esto que voy a compartir no es solo teoría, es testimonio. Y si te encuentras en ese punto donde parece que todo está en tu contra, quédate conmigo, porque cada una de estas claves tiene un poder real basado en proverbios, salmos y enseñanzas de figuras como Salomón y Abraham. No importa cuán profundo esté tu nivel de deuda, Dios tiene un plan para ti, y ese plan comienza con sabiduría divina. Y si piensas que ya es tarde para ti, recuerda que Abraham comenzó a prosperar a los 75 años. La edad no limita lo que Dios puede hacer con alguien que cree y actúa. La primera clave de sabiduría que quiero compartir contigo es la sabiduría financiera, un principio que es más fundamental de lo que muchas veces imaginamos. En nuestra vida cotidiana, solemos orar pidiendo dinero, soluciones rápidas, o que las circunstancias cambien y nos liberen de nuestra situación económica. Pero, ¿cuántas veces hemos orado pidiendo más dinero sin antes pedirle a Dios sabiduría para manejar lo que ya tenemos? Este es un punto clave que la mayoría de nosotros pasamos por alto. La sabiduría financiera no solo tiene que ver con aprender a generar dinero, sino con aprender a administrarlo correctamente. En Proverbios 4:7, la Biblia nos dice claramente que la sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo resalta la importancia de buscar sabiduría antes de pedir cualquier otra cosa, y nos muestra que, al buscar sabiduría, no solo estamos buscando conocimiento, sino una comprensión más profunda sobre cómo manejar lo que Dios nos ha confiado. Este principio de la sabiduría financiera ha sido transformador en mi vida. En mi experiencia personal, descubrí que antes de pedir más dinero, necesitaba pedir dirección divina sobre cómo manejar adecuadamente los recursos que ya tenía. Por muchos años, oraba pidiendo un aumento de sueldo, o pidiendo que mis circunstancias financieras cambiaran de manera milagrosa, pero no me estaba enfocando en lo que realmente podría cambiar mi situación. Nunca pedí sabiduría financiera, estaba tan centrado en la necesidad inmediata de más dinero que no veía que la verdadera solución a largo plazo era pedir sabiduría para administrar mejor lo que ya poseía. Fue cuando comencé a estudiar profundamente lo que la Biblia dice acerca del dinero, el ahorro, la administración y cómo manejar los recursos que Dios pone en nuestras manos, que mi perspectiva comenzó a cambiar por completo. Empecé a darme cuenta de que el dinero no es solo para gastar, sino que tiene un propósito. El dinero es un recurso que Dios nos ha dado para ser administrado con sabiduría, no solo para ser consumido impulsivamente. Sabía que debía ahorrar, pero no entendía el verdadero propósito detrás de esa práctica. Por mucho tiempo, me enseñaron que el ahorro era simplemente una estrategia para acumular dinero, una forma de guardar dinero para el futuro. Pero la sabiduría divina me enseñó algo mucho más profundo. El ahorro tiene el propósito de ser preparación y una bendición para el futuro. El ahorrar no solo es una práctica financiera, sino también una manera de honrar a Dios con lo que Él me ha dado. Cuando comencé a aplicar este concepto, entendí que el ahorro no era solo acumular, sino también un acto de obediencia a los principios divinos. Dios me había confiado esos recursos, y ahorrar correctamente era una forma de ser fiel con lo que Él me había dado, de ser responsable con las bendiciones que ya tenía en mis manos. En ese momento, mi mente y mi corazón cambiaron. Comencé a ver el dinero desde una perspectiva completamente diferente, no como algo que me pertenece, sino como algo que se me ha confiado para administrarlo sabiamente. Mucha gente cree que Salomón se hizo rico por pura suerte o por algún tipo de fortuna, pero lo cierto es que su riqueza vino de algo mucho más poderoso que cualquier tesoro material, la sabiduría divina.
La sabiduría que Salomón pidió cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara no fue más dinero o riquezas, sino sabiduría para gobernar a su pueblo correctamente. Y esa sabiduría no solo lo llevó a ser un líder sabio, sino también a ser prosperado. La riqueza de Salomón no fue un accidente. Él entendió que la clave para una vida próspera no era solo ganar dinero, sino tomar decisiones sabias sobre cómo manejar lo que ya tenía. Al entender este principio, empecé a darme cuenta de que la sabiduría divina no es algo abstracto o etéreo, sino algo práctico que debemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, especialmente a nuestras finanzas. La sabiduría no se trata de memorizar versículos, sino de aplicar esos principios en nuestra vida diaria, tomar decisiones con base en lo que Dios nos enseña y permitir que esos principios transformen nuestras acciones. Fue en el momento en que comencé a aplicar esos principios bíblicos de sabiduría financiera de manera práctica en mi vida diaria que todo comenzó a cambiar. Dejé de ver el dinero como un bien pasajero, y lo empecé a ver como un recurso que debía ser administrado sabiamente. Cada gasto que realizaba, cada decisión sobre mi dinero, comenzó a alinearse con los principios de sabiduría que había aprendido de la Biblia. En lugar de concentrarme solo en ganar más dinero, empecé a enfocarme en cómo manejar lo que ya tenía de una manera más sabia. Empecé a priorizar lo que realmente importaba, a administrar mejor mis recursos, y a ver cómo Dios abría puertas de provisión y bendición que nunca imaginé. Al aplicar la sabiduría divina en mis finanzas, no solo vi un cambio en mis ingresos, sino también una paz que antes me era completamente ajena. Hoy quiero invitarte a dar el primer paso hacia el cambio. Si estás listo para recibir la sabiduría divina que transformará tu vida financiera, te animo a que escribas en los comentarios: estoy listo para recibir sabiduría divina. Este es el primer paso para cambiar tu perspectiva financiera. Al hacerlo, estás declarando que estás dispuesto a actuar conforme a los principios de Dios en todas las áreas de tu vida, especialmente en la gestión de tus recursos. Al buscar sabiduría, te aseguro que no solo cambiarás tu forma de pensar, sino que transformarás tu forma de vivir y los resultados financieros que obtienes. Dios tiene un plan maravilloso para ti, y ese plan comienza cuando decides poner tu vida y tus finanzas en las manos de Él y permitirle enseñarte cómo administrarlas sabiamente. Así que no lo dudes, comienza hoy mismo a pedirle a Dios la sabiduría que necesitas para administrar lo que tienes. Verás cómo Él transformará tu vida económica de maneras que no podrías haber imaginado. A veces, no se trata de que Dios nos dé más, sino de que nos dé sabiduría para manejar lo que ya tenemos. Esa sabiduría es la clave para abrir las puertas de la prosperidad que Él tiene preparadas para ti. La segunda clave de sabiduría que quiero compartir contigo es el orden espiritual. A menudo, muchas personas anhelan salir de las deudas, oran por una salida rápida, por un milagro que cambie su situación financiera, pero siguen viviendo en desorden, no solo en sus finanzas, sino en su vida en general. Esto puede ser un error grave, ya que Dios no bendice el caos, sino el orden. En las Escrituras, Dios enfatiza el valor del orden en cada aspecto de nuestras vidas. En Proverbios 27:23, se nos exhorta a ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Aunque en tiempos bíblicos esta frase hacía referencia al cuidado de los bienes materiales y los recursos de los pastores, hoy en día se aplica a nuestro mundo moderno. Significa que debemos tener un control absoluto sobre nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestras deudas. No basta con esperar que las cosas mejoren, necesitamos hacer un esfuerzo consciente por poner todo en orden. Recuerdo claramente cuando tomé la decisión de cambiar. Durante años, viví en una constante sensación de desorden financiero. Mis gastos superaban mis ingresos, no sabía cómo gestionar mi dinero y vivía en un ciclo de ansiedad y preocupación constante por las deudas. Oraba, pero no veía resultados. Fue en ese momento de frustración que comencé a darme cuenta de que sin orden no podía esperar bendición. Fue entonces cuando decidí empezar a registrar minuciosamente todo lo que ganaba y todo lo que gastaba. Al principio, no tenía más dinero del que ya ganaba, pero con el tiempo, lo que ganaba se hizo suficiente. No porque aumentara mi ingreso, sino porque empecé a planificar con más precisión y claridad.
El simple hecho de tener un registro de mis finanzas me dio un control que no tenía antes, y fue ese primer paso hacia el cambio. El orden no es solo una práctica administrativa, es también un acto espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios es un Dios de orden. El universo fue creado con un plan y un propósito divinos, y Dios nos llama a vivir en ese mismo orden. El desorden en nuestras finanzas, en nuestras decisiones y en nuestra vida cotidiana refleja una falta de reconocimiento de ese principio divino. El desorden, entonces, no solo afecta nuestras finanzas, sino también nuestra relación con Dios. Cuando decidimos poner orden en nuestras finanzas, estamos alineando nuestra vida con los principios de Dios. Y cuando alineamos nuestras acciones con los principios divinos, Dios responde con sabiduría, paz y bendición. Es importante entender que controlar tu presupuesto no es una falta de fe, como muchos creen. Muchas veces, pensamos que si ponemos orden en nuestra economía estamos faltando a la fe, como si estuviéramos poniendo demasiado énfasis en lo material y no en lo espiritual. Pero la realidad es que controlar nuestras finanzas es un acto de sabiduría, no de desconfianza en Dios. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, era sabio porque sabía lo que tenía y cómo gestionarlo. La sabiduría no es solo pedir más, sino saber manejar lo que ya se tiene. Dios nos ha dado recursos para que los administramos correctamente, y ese es un principio fundamental para avanzar. El orden no limita nuestra fe, la refuerza, porque nos permite ser responsables y administradores fieles de lo que se nos ha dado. Al aplicar este principio del orden en mis finanzas, vi cómo Dios comenzó a darme dirección y paz, aunque mi cuenta bancaria no reflejaba cambios inmediatos. Al principio, parecía que nada cambiaba, pero empecé a ver cómo todo se alineaba poco a poco. El orden abrió las puertas para que comenzara a ver oportunidades que antes no veía, para que pudiera tomar decisiones más sabias y planificadas. Comencé a darme cuenta de que no se trataba solo de cuánto dinero tenía, sino de cómo lo gestionaba, y esa sabiduría me permitió avanzar paso a paso. Fue un proceso, pero valió la pena cada esfuerzo. Dios empezó a guiarme, me dio paz y claridad, y empecé a sentirme más tranquilo y en control de mi futuro financiero. Te invito a que empieces hoy mismo a poner en orden tus finanzas. Si sientes que tus finanzas están desordenadas, que no sabes por dónde empezar, te reto a que esta semana empieces a anotar todos tus ingresos y todos tus gastos. A veces, simplemente poner en papel todo lo que está pasando con tu dinero te ayudará a ver patrones, áreas donde estás gastando de más y donde podrías ajustar. Ora sobre ellos, pidiendo a Dios que te dé dirección y sabiduría. La oración es esencial, porque le estamos diciendo a Dios que confiamos en Él, pero también que estamos dispuestos a hacer nuestra parte. No busques milagros sin orden. El milagro llega donde hay espacio, donde hay un terreno preparado. El orden crea ese espacio, esa oportunidad para que la bendición de Dios no te destruyas cuando llegue, sino que pueda permanecer en tu vida de manera abundante. Si deseas acompañamiento en este proceso de poner en orden tus finanzas, quiero compartir contigo un material especial que he preparado. En el primer comentario fijado, encontrarás ejercicios prácticos y revelaciones bíblicas que te ayudarán a poner en orden tus finanzas según los principios de Dios. Este material ha sido diseñado para que puedas comenzar a aplicar los conceptos que comparto aquí y puedas vivir de acuerdo con el orden divino. Te animo a que lo tomes en serio, porque al poner en orden tus finanzas, estarás permitiendo que Dios trabaje con más libertad en tu vida. Si decides tomar acción hoy, verás cómo tus finanzas empiezan a cambiar, cómo Dios va a dar dirección a tu vida y, sobre todo, cómo la paz que viene del orden te dará la estabilidad que tanto anhelas. Recuerda, el orden espiritual en nuestras finanzas es un reflejo de la paz que viene de caminar con Dios. El desorden solo genera ansiedad y confusión. Dios tiene un plan para ti, y ese plan comienza cuando decides poner todo bajo su orden. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida financiera. La tercera clave de sabiduría que quiero compartir contigo es la obediencia activa, un principio que, aunque a veces puede parecer difícil de aplicar, tiene el poder de transformar profundamente nuestras finanzas y nuestra vida en general.
Una de las lecciones más importantes que aprendí en mi proceso para salir de las deudas no fue una estrategia financiera sofisticada ni un plan de inversión espectacular. La clave, en realidad, fue un acto de obediencia activa a lo que Dios me pedía. A veces pensamos que todo lo que necesitamos es más dinero o un plan financiero perfecto, pero la verdad es que lo que realmente necesitamos en muchos casos es alinearnos con la voluntad de Dios y obedecerle en todo, confiando en que Él tiene un camino mucho mejor preparado para nosotros. En Proverbios 3 en 5-6, la Biblia nos da una instrucción poderosa que nunca deja de resonar en mi corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo me recordó que, a veces, no se trata de tener todo bajo control o entender por completo cómo se resolverá todo, sino de confiar en que Dios tiene el control de nuestras finanzas y nuestra vida. Hay momentos en los que creemos que todo depende de nosotros, que debemos hacerlo todo solos, pero lo que realmente necesitamos es reconocer a Dios en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Es una cuestión de confiar más en Él que en nuestras propias estrategias. Durante mi proceso, pasé por muchas situaciones en las que me di cuenta de que lo que realmente necesitaba no era más dinero, sino alinearme con los planes que Dios tenía para mí. Hubo momentos en que sentí que Dios me pedía soltar cosas, dar sin esperar nada a cambio, y perdonar. Soltar lo que tenía no solo me liberó de las cargas emocionales y espirituales que arrastraba, sino que también abrió las puertas a una provisión increíble que no esperaba. Cuando obedecí, aunque no entendía por completo el porqué de lo que me pedía, algo dentro de mí cambió. Empecé a experimentar una paz que nunca había sentido antes. Dios comenzó a abrir puertas que estaban cerradas, y de repente, lo que parecía imposible comenzó a volverse posible. La obediencia activa es un principio que no solo se aplica a las finanzas, sino a todas las áreas de nuestra vida. Pero es particularmente poderoso cuando se trata de dinero. De hecho, muchas veces la obediencia a Dios no tiene sentido desde una perspectiva humana o financiera. Como Abraham, quien obedeció a Dios sin saber a dónde iba, a veces Dios nos llama a tomar decisiones que no tienen lógica financiera. Yo también tuve que tomar decisiones financieras que no se alineaban con mi razonamiento humano o con lo que el mundo me decía que debía hacer. Pero, en ese acto de fe, comencé a ver cómo Dios multiplicaba lo que tenía. Recuerdo claramente que, en varios momentos de mi vida, Dios me pidió dar cuando no parecía tener nada para dar, y aunque en ese momento no comprendía por qué debía hacerlo, obedecí. Fue en esos momentos de obediencia cuando Dios me mostró que, en su reino, la obediencia activa abre las puertas a lo sobrenatural. Es fácil pensar que necesitamos tener todo resuelto antes de dar un paso de fe, pero la realidad es que a veces, el paso de fe es el que abre la puerta a la bendición. Como Abraham, que obedeció sin tener todas las respuestas y, a través de su fe, se convirtió en el padre de naciones, nosotros también debemos estar dispuestos a tomar ese paso, aun cuando no entendemos completamente cómo todo se va a resolver. Obedecer a Dios, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo o por qué nos pide algo que parece tan difícil, es lo que realmente nos permite ver lo sobrenatural. La fe activa en nuestra obediencia nos conecta con el propósito divino. Durante mi proceso, me di cuenta de que la demora en mi obediencia a veces retrasaba las bendiciones que Dios quería traer a mi vida. La demora puede costarnos bendiciones. En muchos casos, Dios está esperando que demos ese paso de fe, que confiemos en Él, no en lo que vemos con nuestros ojos o en lo que calculamos con nuestra lógica, sino que actuemos en obediencia a lo que Él nos ha dicho. A veces, lo que Dios nos pide puede parecer absurdo, o puede que no comprendamos cómo va a ayudar a nuestra situación financiera, pero el simple acto de obedecer es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida. La obediencia no es un sacrificio vacío, sino un camino hacia la bendición. Te invito a reflexionar sobre lo que Dios te está pidiendo hoy. Si sientes que Él te está pidiendo algo, no lo pienses demasiado. Hazlo, no te quedes paralizado por el miedo o la duda. La obediencia es una semilla de fe que dará frutos que quizás no esperabas. Te reto a que hoy tomes ese paso de fe. Si en tu corazón sientes que Dios te está pidiendo algo, hazlo ahora mismo.
A veces, dar ese paso de obediencia, por más pequeño que sea, puede tener un impacto tan grande en tu vida que cambiará la dirección de tus finanzas y de tu vida en general. Si estás dispuesto a obedecer y confiar, aunque no entiendas todo, quiero que escribas en los comentarios: voy a obedecer y confiar, aunque no entienda todo. Esta declaración es un acto de fe que activará algo nuevo en tu vida. Cuando obedecemos, estamos alineándonos con los planes de Dios, y cuando nos alineamos con su voluntad, no hay nada que nos pueda detener. Recuerda, la obediencia activa es el camino hacia la multiplicación. Así que no dudes más, da ese paso, y verás cómo Dios comienza a trabajar de maneras que solo Él puede hacer. No subestimes el poder de la obediencia, porque es la clave para liberar la bendición de Dios en tu vida. La cuarta clave de sabiduría financiera que quiero compartir contigo es el gasto intencional. Este principio ha sido uno de los más transformadores en mi vida, porque uno de los errores más grandes que cometí fue ver el dinero como un enemigo. Durante muchos años, no tenía una comprensión clara de cómo administrar mis recursos, y lo que hacía era gastar sin pensar, sin ningún propósito claro, simplemente dejándome llevar por el impulso. Gastaba por ansiedad, buscando llenar vacíos emocionales, por querer impresionar a otros o, en ocasiones, solo porque no sabía cómo administrar mis recursos correctamente. Como resultado, el dinero se me escapaba de las manos y me encontraba constantemente preocupado por mis finanzas, sin saber por qué no podía salir del ciclo de escasez. Sin embargo, un día, al leer Proverbios 9:20 de la noche, Dios me abrió los ojos a una verdad que nunca había considerado. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, pero el insensato todo lo disipa. Este versículo me hizo reflexionar profundamente sobre mi comportamiento con el dinero. Comencé a darme cuenta de que la sabiduría no está en gastar menos, sino en gastar con intención. La sabiduría, según la Biblia, no se trata simplemente de no gastar dinero, sino de hacerlo con un propósito claro. Fue entonces cuando empecé a revisar mis hábitos de gasto desde una perspectiva más espiritual, y fue entonces cuando entendí que no solo estaba desperdiciando dinero, sino también tiempo y energía. Cuando miramos nuestra vida con la visión de un administrador fiel de los recursos que Dios nos ha dado, nos damos cuenta de que cada decisión financiera tiene un impacto no solo en nuestra economía, sino en nuestro bienestar general. Cada peso que gastamos es una semilla que plantamos o una fuga que nos aleja de nuestras bendiciones futuras. Es nuestra responsabilidad decidir cómo queremos que esa semilla crezca. Recuerdo claramente cómo mi mentalidad cambió. Antes, pensaba que si no gastaba, estaba privándome de algo, y la tentación de gastar era muchas veces mayor que mi capacidad de discernir si realmente necesitaba lo que estaba comprando. Sin embargo, comencé a entender que el sabio no se limita a gastar menos, sino que prioriza lo que es verdaderamente importante. Aprendí que el valor de una compra no está en lo barato o lo caro, sino en el propósito detrás de ese gasto. No todo lo barato conviene, ni todo lo caro edifica. Algunas veces, el gasto más barato en realidad puede ser el más costoso, si no está alineado con nuestros valores o con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. De igual forma, no siempre lo caro es lo que más nos beneficia o lo que nos acerca a nuestros objetivos. Dios me dio discernimiento para reconocer qué gastos eran realmente necesarios y cuáles eran innecesarios, aquellos que solo buscaban satisfacer deseos momentáneos o cubrir vacíos temporales. Este fue un cambio radical en mi manera de ver las finanzas, porque entendí que el dinero no solo debe destinarse a mi consumo personal, sino a lo que realmente construye mi futuro, a lo que realmente tiene un valor eterno. Con el tiempo, empecé a priorizar mis gastos de una manera más sabia. Por ejemplo, comencé a invertir en mi educación y en mi desarrollo personal, entendiendo que esos recursos no solo me beneficiarían a mí, sino que tendrían un impacto a largo plazo. También aprendí a ahorrar para el futuro con un propósito, no solo como una obligación o una práctica de seguridad, sino como una forma de ser fiel a lo que Dios me había dado, de prepararme para las bendiciones que vendrían. Al aprender a gastar de manera intencional, vi cómo las bendiciones comenzaron a fluir de formas inesperadas.
El hecho de que mi dinero ya no se desvaneciera de manera impulsiva me permitió tener un control mucho más efectivo sobre mis finanzas, y eso me dio paz y claridad. Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra que la administración correcta de lo que tenemos no solo nos trae paz, sino que nos pone en una posición para recibir más. A medida que me volví más consciente de la manera en que gastaba, empecé a darme cuenta de que hacer lo correcto con lo que tenía era lo que realmente atraía la bendición de Dios. Fue ahí cuando comencé a ver resultados positivos, no solo en mis finanzas, sino en mi vida en general. El dinero ya no era un enemigo, sino una herramienta para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Cuando aprendí a manejarlo con sabiduría y de manera intencional, no solo me beneficié yo, sino que pude ayudar a otros, apoyar causas importantes y ser un buen administrador de lo que Dios me había dado. Si hoy te sientes abrumado por tus finanzas, o si estás buscando maneras de salir de un ciclo de gastos impulsivos, quiero invitarte a empezar a gastar con intención. El primer paso es reflexionar sobre en qué estás gastando tu dinero. ¿Realmente ese gasto te está acercando a lo que deseas o solo está llenando un vacío temporal? Si sientes que necesitas orientación para aplicar estos principios bíblicos en tu vida financiera, te invito a que explores la serie de videos en el canal llamada Finanzas a la luz de la Biblia, que complementa todo lo que hemos hablado aquí. En estos videos, profundizo en cómo usar tu dinero de acuerdo con los principios bíblicos, cómo gestionar tus recursos de manera sabia y cómo tomar decisiones financieras alineadas con lo que Dios quiere para ti. Recuerda que, al tomar decisiones sabias sobre cómo gastar, no solo mejoras tu situación financiera, sino que te alineas con los principios de Dios y abres la puerta a nuevas bendiciones y oportunidades. Cada decisión que tomes hoy, cada gasto que hagas con intención, no solo tiene el poder de cambiar tu situación financiera, sino que también te acerca más a ser un buen administrador de lo que Dios te ha confiado. Así que no subestimes el poder del gasto intencional, porque en cada gasto sabio, estás sembrando una semilla que traerá frutos de abundancia en el futuro. La quinta clave que quiero compartir contigo es la siembra valiente, un principio que cambió mi vida y que, aunque fue uno de los más difíciles de aplicar, se convirtió en una de las claves más poderosas para transformar mi situación financiera y mi vida en general. Cuando te encuentras en medio de una crisis financiera, cuando las deudas te ahogan y parece que no tienes nada más para dar, Dios te llama a sembrar lo que tienes, por pequeño que sea. A primera vista, esta idea puede parecer ilógica, incluso contradictoria, porque cuando estás en escasez, lo último que parece tener sentido es dar. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de desesperación, cuando creía que no tenía nada que ofrecer, cuando aprendí que la verdadera siembra proviene del corazón generoso, no de la abundancia. Fue en ese acto de fe, sembrando lo poco que tenía, que Dios me mostró que a veces sembrar es el primer paso hacia la abundancia. Recuerdo claramente ese momento en el que me sentía completamente vacío, sin recursos, y me preguntaba cómo podría ayudar a otros si apenas podía cubrir mis propias necesidades. Pero en Proverbios 11:25 de la mañana, Dios me habló de una manera poderosa, diciendo: el alma generosa será prosperada. Este versículo resonó profundamente en mi espíritu, porque entendí que la generosidad no depende de la cantidad de lo que tienes, sino de la disposición de tu corazón para dar. La lógica humana nos diría que, cuando estamos en escasez, debemos aferrarnos a lo que tenemos, que guardar es la única opción. Pero en el reino de Dios, la generosidad es el camino hacia la prosperidad, y este principio no está limitado por nuestras circunstancias materiales. Dios no mide nuestra generosidad en función de la cantidad, sino en función del sacrificio y la fe detrás de ese acto. La siembra valiente no es una siembra fácil, pero es una siembra que tiene el poder de activar algo en el mundo espiritual que ningún esfuerzo humano podría lograr. Sembrar cuando tienes poco parece una locura, pero precisamente ahí, en ese momento de vulnerabilidad, es donde tu fe se vuelve más fuerte. Es cuando realmente confías en que Dios puede hacer más con lo que tienes de lo que tú mismo podrías hacer solo. Yo tomé la decisión de sembrar cuando pensaba que no tenía nada que ofrecer. Tenía apenas unas pocas monedas,
pero me di cuenta de que lo que Dios buscaba no era la cantidad, sino la disposición de mi corazón. Sembré lo poco que tenía con la fe de que, aunque parecía insignificante, Dios podía multiplicarlo y usarlo para su propósito. Esa semilla de fe, aunque pequeña, activó algo en el mundo espiritual que abrió puertas de bendición y provisión que nunca imaginé. La siembra valiente no es solo un acto de generosidad física, sino un acto espiritual que conecta nuestra fe con el poder de Dios para obrar en lo imposible. No se trata de dar por dar, sino de sembrar con propósito. Cada vez que sembramos, ya sea en el área financiera o en cualquier otra área de nuestra vida, estamos enviando una semilla al futuro, confiando en que lo que sembramos no quedará en el vacío, sino que dará fruto en el tiempo adecuado. Lo que sembramos hoy puede no dar resultados inmediatos, pero cuando lo hacemos con fe y propósito, esos frutos llegarán en el momento perfecto. La semilla que sembré, cuando parecía que no tenía nada, cambió el curso de mi vida. La clave está en no dejar que las circunstancias determinen nuestra capacidad para dar. Dios no ve la cantidad de lo que tienes, sino la fe con la que lo siembras. Yo, como muchos otros, temía que si daba, me quedaría sin nada. Pero aprendí que Dios honra la fe valiente. La verdadera prosperidad no viene de acumular riquezas, sino de saber que Dios es el proveedor y que, al sembrar lo que tenemos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. La semilla que planté no solo fue material, sino también espiritual. Sembrar lo que tenemos en el reino de Dios es un acto de obediencia y confianza en su provisión. Con el tiempo, Dios comenzó a abrir puertas que antes estaban cerradas. Empecé a ver cómo mi vida se alineaba más con su propósito y cómo las bendiciones fluían de manera sorprendente. La siembra valiente no es solo para la prosperidad material, sino para un crecimiento espiritual que se refleja en cada área de nuestra vida. Cuando confiamos en que Dios puede multiplicar lo que sembramos, no solo cambiamos nuestras circunstancias materiales, sino que también vemos un cambio en nuestro corazón, en nuestra actitud y en nuestra forma de ver la vida. Si hoy te sientes como yo me sentía en ese momento, sin mucho que ofrecer, te animo a que tomes ese paso de fe y siembres lo que tienes. No importa lo pequeño que sea, lo importante es que lo hagas con un corazón dispuesto a obedecer y confiar en que Dios tiene el poder de multiplicar lo que sembramos. La siembra valiente es un testimonio de nuestra fe en la capacidad de Dios para obrar en lo imposible. Cuando sembramos lo que tenemos, Dios honra nuestra obediencia y nos prepara para recibir mucho más de lo que imaginamos. Así que, si te atreves a tomar ese paso hoy, quiero que lo hagas con confianza. Sembrar lo que tienes, aunque sea poco, es el primer paso hacia una abundancia que solo Dios puede traer. Te invito a escribir en los comentarios: voy a sembrar con fe, aunque no entienda todo. Esta es tu oportunidad para activar tu fe y ver cómo Dios comienza a obrar en tu vida, transformando lo que parecía escaso en algo abundante. No te preocupes por la cantidad, sino por el propósito con el que siembras. Dios puede hacer más con lo que tienes de lo que tú mismo podrías hacer solo. La siembra valiente es un acto de fe que abre el camino para que Dios derrame sobre ti una cosecha abundante. Escribe en los comentarios: aunque me cueste, yo siembro con fe. Esta simple declaración es mucho más que palabras, es un acto de obediencia que libera poder. Es un acto de fe que conecta tu vida con el propósito divino. Al declarar esto, estás tomando una decisión consciente de poner tu confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Sabes que sembrar, aunque cueste, no es solo un acto físico, sino un acto espiritual que abre el cielo. Es un paso que mueve los cielos y activa la bendición de Dios en tu vida. Dios honra a los que siembran con un corazón generoso y con un propósito claro. Él no solo ve la cantidad de lo que das, sino la intención de tu corazón. Tu siembra, por más pequeña que sea, tiene un gran impacto en el reino espiritual. Y si sientes que has sembrado con todo tu corazón, pero no ves los resultados de inmediato, quiero decirte que no te desesperes. A veces, la cosecha tarda un poco en llegar, pero la semilla que has sembrado no ha caído en tierra estéril. Dios ve lo que haces, incluso en secreto, y Él es fiel para cumplir su palabra. Él no se olvida de lo que has sembrado, ni del sacrificio que has hecho.
Tu semilla tiene un propósito, y ese propósito se cumplirá a su tiempo. A veces, no entendemos cómo ni cuándo, pero Dios es el Señor de la cosecha, y Él sabe cuándo es el momento perfecto para derramar sobre ti la abundancia que has sembrado con fe. No te detengas, sigue sembrando, sigue creyendo. La cosecha llegará, y será mucho más grande de lo que podrías haber imaginado. Si deseas aprender más sobre cómo activar este principio de siembra en tu vida, te invito a unirte al club de miembros, donde comparto mentorías, oraciones especiales y enseñanzas profundas que te ayudarán a aplicar estos principios con sabiduría. En este espacio, no solo aprenderás sobre finanzas, sino también sobre cómo vivir una vida de fe, obediencia y propósito, en la que cada paso que tomes te acerque más a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Estas 10 claves que he compartido contigo no son simplemente estrategias para salir de las deudas. Son principios espirituales que tienen el poder de transformar tu vida financiera y tu relación con Dios. Aplicar la sabiduría financiera, vivir en orden, ser obediente, gastar con intención y sembrar con fe han cambiado mi vida por completo, y estoy convencido de que también pueden cambiar la tuya. Si tomas la decisión de caminar por estos principios, no solo saldrás de las deudas, sino que también comenzarás a ver la multiplicación en todos los aspectos de tu vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Recuerda que salir de las deudas no es solo una cuestión de dinero, sino de sabiduría, orden y obediencia a los principios divinos. Si te atreves a poner en práctica estas claves, experimentarás un cambio real y duradero en tu vida financiera. El propósito divino para tu vida financiera comienza con el primer paso hacia la sabiduría, y ese paso se da cuando decides actuar con fe y sabiduría en cada área de tu vida. Cierre. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este video. Si algo de lo que compartí resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y dejarme un comentario con tu testimonio, preguntas o reflexiones. Tu comentario es valioso y es un paso hacia la transformación que buscas. También te invito a revisar el material especial que hemos preparado para ti, el cual se encuentra en el primer comentario fijado. Este material contiene recursos prácticos que te ayudarán a aplicar estos principios a tu vida diaria. Juntos podemos caminar hacia la libertad financiera, aplicando los principios de la Biblia y confiando en que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente en cada paso que tomes, y espero ver tus comentarios en la próxima oportunidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.